A continuación se dirigirá a ustedes el señor Libardo Preciado, representante de las víctimas. Muchas gracias, un cordial saludo para todas las personas que hoy nos acompañan desde los diferentes países, defensores humanos en las Américas y en Europa que reportan su asistencia. Eh, en Eslovaquia, en Holanda, en Inglaterra, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, nos han reportado su asistencia. Un saludo especial a la señora secretaria ejecutiva adjunta de Peticiones y Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marisol Blanchard, a la señora comisionada relatora para Colombia de la CDH, Antonia Urrejola, a la señora coordinadora de la sección de soluciones amistosas de la Comisión Interamericana, Erika Montero, y a todos los amigos de la comisión que se encuentran conectados en este momento, al señor director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, a la señora directora de Derechos Humanos del IMPEC, Alejandra Restrepo, en especial al doctor Libardo Preciado Camargo, nuestro mentor y guía en este camino de defensa de los derechos humanos. Quiero saludar de manera especial y dar mi agradecimiento más sincero a la asesora para la Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, doctora Adriana Yasmín Peña Quitián, y a su equipo de trabajo, quienes coordinaron en largas jornadas la realización de este evento, y gracias a su diligencia y constancia y paciencia podemos estar reunidos en el día de hoy de manera virtual. Y por supuesto, pues un fraterno y solidario, afectuoso saludo a todos y cada uno de los integrantes de la familia Valencia Patiño que hoy nos acompañan. Los padres de Horacio no alcanzaron a vivir para contar lo que hoy sucede, esperando justicia para Horacio. A todas las personas que hoy nos acompañan a este acto les indico que es el primero en la historia por varias razones. Por tratarse del primer acto de reconocimiento que se efectúa de manera virtual. Por tratarse del primer acto de reconocimiento con cobertura mundial y con presencia de delegados de diferentes estamentos públicos y privados. Y por tratarse del primer acto de reconocimiento que cuenta con la presencia, la honrosa presencia de personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentación de la posición de las víctimas será realizada brevemente en 4 secciones, a saber, la primera se referirá a una semblanza de Horacio Patiño. En segundo lugar, las razones de las víctimas para tener que acudir al sistema interamericano de derechos humanos. En tercer punto, el planteamiento de problemas de las relaciones de los ciudadanos con el Estado. Y por último, la posición de las víctimas frente al acuerdo de solución amistosa que hoy nos convoca. En primer lugar, quiero comenzar esta intervención recordando a Horacio Patiño. Horacio fue hijo de doña María Alicia Patiño e hijo de crianza de don Guillermo Valencia. A su vez, fue hermano de María Není, José Luis, John Jairo, Jorge Eliezer, Valencia Patiño, quienes hoy nos acompañan desde Manizales, Villavicencio, desde Bogotá, junto con sus familias. Un saludo especial para ellos. Horacio fue una víctima. Quisiera decir que fue la única víctima, o quizás la última víctima, pero en realidad fue una víctima más del sistema económico, del sistema judicial, del sistema penitenciario. Su destino fue huir de la pobreza para no morir de hambre, huir de quienes clamaban por su cabeza para no morir inmolado cuando fue internado en la cárcel de Puerto Boyacá, huir de quienes tenían la obligación de cuidarlo para no morir injustamente. Lamentablemente, su carrera para salvar su vida fracasó en el lugar menos pensado. Fracasó en manos de quienes debían protegerlo, de quienes debían cuidarlo, custodiarlo, de quienes debían comprenderlo. Esta historia comenzó cuando Horacio reclamó a su empleador
los derechos laborales que con tanto esfuerzo consideró haber ganado por haber trabajado duramente como jornalero en una finca de Puerto Boyacá, en pleno corazón del Magdalena Medio. El empleador decidió que no pagaría precio alguno por los jornales ganados por Horacio. Y frente a sus amenazas de muerte, Horacio reaccionó al punto de quitarle la vida a su agresor. Un juez penal lo condenó y un sistema penitenciario lo encarceló en el establecimiento carcelario de Puerto Boyacá. Pero hubo de gestionar un traslado del lugar de su reclusión debido a que corría peligro su vida, ya que quería aplicársele la ley que aplican los paramilitares en una región paramilitar. Salvó su vida cuando fue trasladado a la penitenciaría El Barney. Y ya en el nuevo lugar de reclusión cometió el peor de sus pecados: reclamar al personal de custodia por la calidad de la alimentación que les brindaban a los internos. Ese día el almuerzo fue servido con alimentos en descomposición. Ese acto, considerado como alevoso y subversivo por el personal de guardia, le valió su aislamiento celular y su posterior muerte. Pero fue que el Estado privó de su libertad a Horacio con unos fines, lo privó de la libertad con unos propósitos específicos, presuntamente con el fin de evitar de enviar un mensaje a los demás para evitar realizar una conducta como la sancionada, presuntamente para recibir una retribución justa por el daño causado, presuntamente para que Horacio se abstuviera de realizar nuevas conductas punibles, presuntamente para iniciar con él un proceso de reinserción a esta sociedad que lo excluyó a través del internamiento, presuntamente para protegerlo. Así lo reza nuestra ley como fines de la pena. Y eso era lo que se esperaba. Pero lejos de imaginarse Horacio o su familia que los encargados de reinsertarlo a la sociedad, de cuidarlo, de protegerlo, serían quienes fungieron como sus verdugos o como facilitadores de ellos, cuando en la noche del 17 de enero de 1996, hace más de 24 años, irrumpieron o permitieron que otros irrumpieran en la celda de aislamiento, en la cárcel de Cómbita, en la celda de castigo a la que había sido sometido en soledad y completamente indefenso. Lo torturaron, lo golpearon inmisericordiamente hasta quitarle lo único que lo acompañaba en ese momento, que era la vida. A la postre, lo sepultaron como un NN en una fosa común en el cementerio de Cómbita. ¿Qué se hubiera imaginado el juez penal que cuando condenó a Horacio, lo condenó a la pena de muerte? ¿Qué se hubieran imaginado los padres, los hermanos y demás familiares de Horacio que en el seno de su hogar compartían con un condenado a muerte? En segundo lugar, y dado este contexto, debo explicar las razones por las cuales los familiares debieron acudir al sistema interamericano en reclamo del respeto de los derechos humanos conculcados por el Estado colombiano. Se inició un proceso para establecer las responsabilidades disciplinarias de los custodios, proceso que no pudo establecer responsables. Se inició un proceso penal para establecer cuál fue el perpetrador o los perpetradores de la muerte de Horacio, proceso que no pudo establecer quién o quiénes fueron los autores de su muerte. Se inició un proceso contencioso administrativo para reclamar los perjuicios causados a los padres y hermanos de Horacio, proceso que finalizó sin el reconocimiento de perjuicios a favor de los reclamantes, solo por la falta de un registro civil de nacimiento, lo que hizo que lo meramente formal estuviera por encima de la evidente violación de los derechos humanos demandados. Las resultas del proceso penal en el que se le impuso condena a Horacio, el entorno paramilitar en el que se desarrollaron estos primeros hechos de Horacio en esa finca ganadera, el traslado a la cárcel de Cómbita, el ofrecimiento de comida descompuesta a los penados, el encierro en una celda de aislamiento, el asalto nocturno a esa celda y la forma como dieron muerte a Horacio Patiño dejaron en la familia Valencia Patiño enormes vacíos y numerosas preguntas que nunca fueron respondidas por la Administración de Justicia. Por ejemplo,
¿El incidente de la comida descompuesta fue casual o fue premeditado? ¿El aislamiento de Horacio en una celda apartada fue consecuencia de las protestas por la comida o existió algún plan preconcebido para apartar a Horacio a un lugar menos visible y allí darle muerte? El traslado de la cárcel de Puerto Boyacá a la cárcel de Cómbita tenía propósitos diferentes a protegerle la vida de la furia de los paramilitares, o fue una estratagema para causarle la muerte en un lugar distinto y desligar a los paramilitares del plan siniestro en contra de Horacio. ¿Los poderosos paramilitares del Magdalena Medio tuvieron algo que ver en la muerte de Horacio? Lo único es que solo el personal de custodia de la cárcel era el poseedor, es lo único cierto, era el poseedor de la llave que daba acceso al calabozo al que redujeron a Horacio. Y esa es la única certeza que tiene la familia. Y son preguntas cuya falta de respuestas han perturbado a la familia Valencia Patiño desde ese día, desde ese 1996 hasta hoy. Todo ello nos impulsó a acudir al sistema interamericano. Y gracias a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la buena voluntad del Estado y por supuesto de las víctimas, nos encontramos en este acto de reconocimiento de responsabilidad estatal en la muerte de Horacio Patiño. En tercer lugar, consideramos adecuado y oportuno aprovechar esta valiosa oportunidad para invitar a las autoridades de los diferentes órdenes y niveles que en el día de hoy nos escuchan a la creación de soluciones alternativas a las diferentes problemáticas que se presentan cuando de la resolución de conflictos se trata. Ya está comprobado que las cárceles en donde no cabe un preso más no están sirviendo para los propósitos de resocialización contemplados en la ley. Han servido para este fin solo en la medida en que entidades privadas han participado en apoyo de los penados y pospenados. Por ejemplo, tal como lo hace Joana Bamón a través de la Fundación Acción Interna. Un saludo para Joana Bamón, que se encuentra en conexión con nosotros en este momento. Y como las cárceles no son la solución para el control de la criminalidad, deberían crearse penas alternativas, servicio social, trabajo comunitario, otras medidas que eviten la corrupción y la tortura del cruel hacinamiento y la concentración de diversas actividades delictivas en un solo lugar, dejando las cárceles solo para casos extremos y como último recurso. Además, debería fortalecerse la justicia restaurativa y la autocomposición como principal forma de resolución de todo tipo de conflicto. Así dejaríamos de lado el eficientismo y el populismo punitivo como forma para ejercer la política del Estado. Deberían tramitarse los procesos judiciales en un tiempo razonable. Estamos a 24 años y hasta ahora estamos resolviendo este conflicto. Para ello bastaría con que se cumplieran los plazos y los términos contemplados en los códigos de procedimiento existentes. Debería siempre y en todas las oportunidades realizarse un control de constitucionalidad y de convencionalidad de todas las actuaciones administrativas, de todas las actuaciones judiciales. Los jueces, muchos de ellos nos están escuchando en este momento, deberían tramitar los procesos que les competen, dando prevalencia siempre a los derechos sustanciales, siempre a los derechos humanos, siempre aplicando la justicia material y evitando el formalismo excesivo. Si así se hubiera hecho, en el caso de Horacio, desde el tratamiento penitenciario hasta el trámite del proceso indemnizatorio, seguramente no estaríamos hoy en este punto de nuestro acuerdo de solución amistosa con el Estado. Es más, considero que seguramente ni siquiera Horacio hubiera muerto, al menos por esas causas, y su familia estaría celebrándole hoy sus 67 años que debería estar cumpliendo. Y ya refiriéndonos específicamente al caso en el que se evidencie que algún servidor público faltó a su deber comprometiendo la responsabilidad del Estado,
la conciliación. La solución amistosa debería ser la manera preferente para solucionar el asunto problemático. Quienes ejercemos nuestra profesión defendiendo los derechos humanos de las víctimas del Estado, sufrimos un gran desconsuelo cuando citamos a la entidad infractora a la conciliación previa obligatoria, y esa entidad nos envía un mensaje con el más joven o la más joven de sus abogados, diciéndonos que el comité de conciliación decidió no conciliar. ¡Qué paradoja, por Dios! Un comité creado para conciliar que no concilia, y no concilia los casos las más de las veces que llegarán a sentencia condenatoria en contra del Estado. Para finalizar este punto, el Estado debería evitar la revictimización de los favorecidos con una sentencia judicial. ¿Cómo es posible que después de tantos y tantos años de trámite judicial pasen 5 y más años más sin que las víctimas hayan recibido la indemnización a que tienen derecho, pese a haber sido condenado judicialmente el Estado? Como cuarto punto, finalmente, debo expresar la posición de las víctimas frente al acuerdo de solución amistosa del que este acto hace parte fundamental. Ya lo resaltaba anteriormente. Las soluciones adoptadas directamente por las partes en conflicto y que se encaminan a facilitar el entendimiento entre ellas y que tiendan a evitar o disminuir la conflictividad social, y indudablemente que son las más adecuadas y las que deben preferirse a los que he denominado actos procesales de venganza punitiva. Debería ser la constante. Por tales razones, las víctimas manifiestan su beneplácito frente a la presente solución amistosa, además que agradecen la buena voluntad del Estado y la maravillosa participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para promover el acercamiento entre las partes y para velar por el respeto a la vida de las personas privadas de la libertad y la dignidad de sus familiares, y en el caso que nos ocupa, y por su acción misional como promotora, como protectora de los derechos humanos en las Américas. El perdón es un acto de grandeza. Quienes lo piden y quienes lo otorgan, a la vez que honran la memoria de los agraviados, rompen el círculo de odio y violencia, de violencia y odio que posa sobre sus cabezas, cual amenazante espada que en cualquier momento cae para asesinar los sueños y la dignidad. Por eso, para romper definitivamente con tan nefasta cadena, pero exigiéndole al Estado el compromiso de respetar los derechos humanos de las personas en estado de privación de su libertad, y con el fin de que nunca se repitan actos como los que hoy convocan nuestra atención. De corazón, aceptamos la petición de disculpas proveniente del Estado colombiano y otorgamos el perdón a quienes por acción o por omisión provocaron la muerte temprana de Luis Horacio Patiño Agudelo, quien desde hoy sí va a descansar en paz. Un saludo muy respetuoso a todas las personas que nos ven y nos escuchan en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.